Vida de Pitágoras. Entre la mayor parte de sus biógrafos se da la coincidencia de que figura como hijo de Nesarco. Pero surgen discrepancias a propósito del linaje de este. En efecto, unos aseguran que era samio, Neantes. En cambio, en el quinto libro de sus relatos míticos, que era un sirio de la ciudad de Tiro, en Siria, y que, con ocasión de una escasez de trigo que acució a los samios, arribó a la isla con trigo para ofrecerlo en venta, y fue recompensado con la ciudadanía. Contaba Pitágoras desde niño con una excelente disposición natural para cualquier disciplina, y Nesarco lo llevó a Tiro, en donde, junto a los caldeos, sacó sumo provecho de su contacto con ellos. Cuando de esta ciudad regresó a Jonia, entró en relación, primero, con Fresides de Ciro y, luego, en Samos, con Hermodamante de Creófilo, que se encontraba en el umbral de su vejez. Mas cuentan antes que hay otros autores que manifiestan que su padre era un tirreno de los que colonizaron Lemnos, desde donde pasó a Samos, para dedicarse a los negocios, y allí fijó su residencia, obteniendo la ciudadanía, y que refieren, además, que Pitágoras acompañó a Nesarco en un viaje por mar que éste hizo a Italia, cuando era enteramente un joven y este país, al que posteriormente volvió, era muy próspero. Menciona también Neantes a dos hermanos suyos, mayores que él, Eunosto y Tirreno. Apolonio refiere, por su parte, en su vida de Pitágoras que su madre era Pitaide, descendiente de Anseo, el fundador de Samos. Algunos cuentan que era hijo de Apolo y Pitaide por su nacimiento, aunque realmente lo fuera de Nesarco, dice Apolonio. De todos modos, un poeta samio dijo lo siguiente: Pitágoras, grato a Zeus, a quien engendró con Apolo Pitaide, que sobresalía por su belleza entre las samias. Asegura, igualmente, este autor que no solo recibió lecciones de Feresides y Hermodamante, sino también de Anaximandro, Duri de Samos. A su vez, en el segundo libro de sus anales, refiere que Arimnesto fue hijo suyo y maestro de Demócrito, y que, al regreso de su destierro, ofrendó al templo de Hera un exvoto de bronce, de casi 2 codos de diámetro, con la siguiente inscripción: Arimnesto, el amado hijo de Pitágoras, me ofrendó, por haber hallado muchos secretos en las palabras. Además, añade que Simo el músico la quitó, se apropió de la escala musical y la difundió como cosa suya. En efecto, había 7 secretos grabados, pero, a causa del único que Simo había eliminado, se borraron también los otros que había inscritos en la ofrenda. Otros dan como hijo de Pitágoras a Telauges, habido con Teano, de linaje cretense, hija de Pitonacte, y como hija mía, otros, también, a Arignote. Incluso se conservan de ellos escritos pitagóricos. Timeo cuenta que la hija de Pitágoras, cuando era doncella, estaba al frente de las doncellas de Crotona y, como mujer, de las mujeres. Los crotoniatas hicieron de la casa un templo de Demeter y al callejón lo llamaron Santuario de las Musas. Lico, en el cuarto libro de sus historias, recuerda también sobre su patria el desacuerdo existente entre algunos con estas palabras: si por ventura no conoces con exactitud la patria y ciudad, de la que le cupo en suerte a este hombre ser ciudadano, no te merezca ningún interés. Porque unos dicen que era samio, otros que Fliasio y otros, además, que Metapontino. Incluso también la mayoría afirma, en lo referente a su educación, que los conocimientos de las llamadas ciencias matemáticas los aprendió de los egipcios, caldeos y fenicios. Pues, desde tiempos remotos, los egipcios se habían preocupado de la geometría, los fenicios de la aritmética y el cálculo y los caldeos de la investigación del firmamento. En lo que respecta al culto a los dioses y al resto de las actividades relacionadas con la vida, aseguran que fue discípulo, y asimiló sus enseñanzas, de los magos. Y estos hechos casi la mayoría los conoce por haber quedado escritos en las memorias, pero el resto de sus actividades es menos conocido, salvo si se exceptúa que Eudoxo cuenta, en el 7º libro de su itinerario terrestre, que seguía una línea de conducta tan pura, de aversión a los sacrificios y a los que los practicaban, que no solo se abstenía de los seres animados, sino también que jamás se relacionaba con carniceros ni con cazadores. Antifonte, en su tratado sobre la vida de los que sobresalieron en la virtud, refiere su austeridad en Egipto, cuando expone que Pitágoras apreció el modo de vida de los sacerdotes egipcios y deseó asumirlo, por lo que pidió al tirano Polícrates que escribiera a Amasis, el rey de Egipto, amigo y huésped suyo, para participar en los métodos educativos que recibían aquellos. En consecuencia, una vez que llegó ante Amasis, recibió su instrucción junto a los sacerdotes, se relacionó con los heliopolitanos y se le envió a Menfis, como si se le destinara ante personas de mayor edad, aunque en realidad tal intención era un pretexto que aducían los heliopolitanos. De Menfis, con la misma excusa, partió junto a los diospolitanos. Al no poder aducir motivos, por temor al monarca, y pensar que, por el tamaño de las molestias, lo apartarían de su proyecto, le impusieron la observancia de unas normas rígidas y extrañas a la educación griega. Pero las ejecutó con entusiasmo, y fue objeto de tal admiración, que recibió el permiso de ofrecer sacrificios a los dioses y asistir a sus prácticas, hecho del que no se tiene noticia se haya producido con otro extranjero. A su regreso a Jonia, fundó la escuela denominada, incluso hoy día, el hemiciclo de Pitágoras, en la que los samios acudían a deliberar sobre los asuntos públicos. Fuera de la ciudad hizo una cueva apropiada a su filosofía, en ella pasaba la mayor parte del día y de la noche con unos pocos amigos. Pero, al llegar a los 40 años, cuenta Aristóxeno, y observar que la tiranía de Polícrates era demasiado severa para que a un hombre libre le fuera cómodo aguantar su intromisión y dominio, realizó, en consecuencia, su partida a Italia. Siendo así que narró Diógenes con exactitud los hechos referentes a su condición de filósofo en sus hechos increíbles más allá de Tule, yo decidí no omitirlos en modo alguno.
Dice, pues, que Nesarco, que por su origen era un tirreno de los que colonizaron Lemnos, Imbros y Esciros, y que desde su lugar de residencia visitaba muchas ciudades y recorría muchas comarcas, se encontró en una ocasión con un tierno niño que estaba tumbado al pie de un álamo grande y frondoso. Observó que, boca arriba, dirigía su vista al cielo, hacia el sol, sin parpadear, y que se había metido en la boca una caña delgada y fina, a modo de flauta. Contempló con admiración que se alimentaba con el rocío que goteaba del álamo y lo cogió en brazos, suponiendo que, en cierto modo, era divino el origen del niño. Una vez que se estableció en Samos, fue adoptado por Andrócles, natural del lugar que le había confiado la administración de su hacienda. En medio de un bienestar económico educó al niño, al que le puso por nombre Astreo, juntamente con sus 3 hijos, Eunosto, Tirreno y Pitágoras. También a este, que era el más joven, lo adoptó Andrócles como hijo. Pues de niño lo envió al maestro de cítara, al profesor de gimnasia y al pintor, y, cuando se hizo un muchacho, a Mileto, junto a Anaximandro, para que aprendiera geometría y astronomía. También Pitágoras se encaminó hacia los egipcios, asegura Diógenes, árabes, caldeos y hebreos, de los que perfeccionó su conocimiento sobre los sueños, fue el primero también que utilizó la adivinación valiéndose del incienso. Se trataba, en Egipto, con los sacerdotes y aprendió su ciencia y la lengua egipcia en sus 3 diferentes alfabetos, a saber, el epistolográfico, el jeroglífico y el simbólico, que emplean las palabras en un sentido propio, por imitación, y en un sentido alegórico, por una especie de enigmas. También aumentó su conocimiento sobre los dioses. En Arabia se relacionó con el rey, en Babilonia, se trató con los caldeos, y en particular acudió junto a Sárato, de quien obtuvo la purificación de las faltas de su vida pasada y la explicación de cómo los virtuosos deben mantenerse puros, y le escuchó también su concepción sobre la naturaleza y los orígenes del universo. De su excursión, pues, por estos pueblos se agenció Pitágoras la mayor parte de su ciencia. Por otra parte, Nesarco confió a Astreo a Pitágoras. Este lo acogió, le hizo un diagnóstico y examen de las agitaciones y calmas de su cuerpo, y emprendió su educación. Pues primeramente practicaba esta disciplina en los seres humanos, tratando de comprender cuál era la índole natural de cada uno. Y a ninguno estimó amigo ni conocido hasta conjeturar, por sus rasgos físicos, cómo era la persona en cuestión. También tenía a su cargo a un muchacho que había obtenido en Tracia, de nombre Salmoxis porque una piel de oso se le había puesto desde recién nacido. Los tracios llaman salmo a la piel. Pitágoras, que lo estimaba, lo instruyó en la observación de los fenómenos celestes, en el culto sagrado y en los demás rituales que se tributan a los dioses. Algunos aseguran también que este muchacho se llamaba Tales. Los bárbaros, por otra parte, lo adoran como Heracles. Dionisófanes dice que fue esclavo de Pitágoras y cayó en manos de piratas que lo tatuaron, y, cuando Pitágoras fue derrotado por sus adversarios políticos y sufrió el destierro, se ciñó la frente para ocultar las huellas del tatuaje. Algunos aseguran que el nombre de Salmoxis significa extranjero. Cuidó Pitágoras de Ferecides en Delos, cuando cayó enfermo, y le dio sepultura al fallecer. A Samos regresó con el deseo de relacionarse con Hermodamante, descendiente de Creófilo. Durante algún tiempo permaneció allí y se ocupó de Eurímenes, atleta de Samos que, merced a la instrucción que recibió de Pitágoras, aun siendo pequeño de cuerpo, superó a muchos y grandes competidores, alzándose con el triunfo en unas Olimpiadas. En efecto, mientras que los demás atletas se alimentaban, al modo antiguo todavía, de queso y de higos, fue este el primero que, haciendo caso de Pitágoras, comió cada día una ración determinada de carne y logró vigor para su cuerpo. Sin embargo, en realidad, Pitágoras, al avanzar en prudencia, aconsejaba competir, pero no triunfar, por entender que era obligado soportar las fatigas y, por otra parte, rehuir las envidias que suscita la victoria. Porque acontecía también, simplemente, que tampoco eran piadosos los vencedores y coronados de flores. A continuación, sorprendió a los samios la tiranía de Polícrates. Pitágoras consideró que no era decoroso para un hombre de ciencia vivir en semejante régimen político y decidió partir hacia Italia. Y cuando arribó a Delfos, en su viaje por mar, grabó sobre la tumba de Apolo la elegía aquella por la que demostraba que Apolo era hijo de Sileno, fue eliminado por Pitón y recibió honores fúnebres en el llamado trípode, que obtuvo esta denominación en virtud de que las 3 muchachas, hijas de Tríopas, entonaron sus trenos por Apolo. Poniendo sus pies en Creta, entre los iniciados de Morgo, se dirigió a uno de los dáctilos ideos, por quienes también fue purificado con una piedra tocada por el rayo, tendido boca abajo, desde el alba, junto al mar, y, por la noche, junto a un río, adornado con los mechones de un carnero negro. Y bajó a la llamada cueva de Lida con la lana negra, allí pasó 3 veces los rituales 9 días y ofreció un sacrificio a Zeus. Contempló también el sitial que se le preparaba cada año y un epigrama grabó sobre su tumba con estas palabras: Pitágoras a Zeus. Su comienzo es el siguiente: aquí yace, tras su muerte, San, a quien suelen llamar Zeus. Una vez que desembarcó en Italia y se encontró en Crotona, cuenta Dicearco que, por haber llegado como hombre tan viajero e importante y, en consonancia con su propia naturaleza, por verse agraciado por la fortuna ya que era liberal y elevado en su modo de ser y tenía muchísimo atractivo personal y encanto, por su voz, por su carácter y por todos los otros aspectos influyó en esa ciudad de tal modo que cautivó al consejo de los ancianos con su rica y amena charla. A su vez, a instancias de los magistrados, elaboró exhortaciones juveniles para los muchachos. Y, después, lo hizo para los niños que acudían juntos de las escuelas. A continuación, para las mujeres, también se le preparó una reunión.
Con estos sucesos grandemente se acrecentó su fama, y de la misma ciudad aceptó a muchos como discípulos, no solo hombres, sino también mujeres, de las que, de una sola al menos, de Téano, se hizo famoso incluso su nombre. Igualmente, a muchos reyes y soberanos del vecino territorio bárbaro. Por lo demás, lo que decía a los que con él convivían ni siquiera uno solo puede manifestarlo con certeza, porque se daba un silencio ritual entre ellos. Sin embargo, para todos era especialmente notoria su afirmación de que el alma, en primer lugar, era inmortal y, luego, se trasladaba a otras especies de seres vivos, y, además de esto, que lo que había sucedido en alguna ocasión, en ciertos ámbitos temporales, de nuevo acaecía, y, sencillamente, nada nuevo había. También aseguraba que todo lo que de índole animada existía era necesario considerarlo de la misma parentela. Se cuenta, en efecto, que fue Pitágoras el primero que introdujo en Grecia estas creencias. Y de tal modo se atrajo la atención de todos, que, exclusivamente con una sola exposición que había desarrollado al desembarcar en Italia, como dice Nicómaco, cautivó a más de 2000 con sus palabras, hasta el punto de que ya no regresaron a casa, sino que, en compañía de sus hijos y mujeres, construyeron una gran sala para reuniones comunes y fundaron la llamada por todos Magna Grecia de Italia, recibiendo de aquel leyes y normas para no realizar ni un solo acto al margen de ellas, como si de preceptos divinos se tratase. Consideraron estos también comunes sus propiedades y a Pitágoras lo incluyeron entre los dioses. Porque lo único que manejaron, entre la ciencia esotérica existente en la secta, atrayente, por lo demás, y motivador de abundantes aportaciones concernientes al estudio de la naturaleza, a saber, el llamado número cuaternario, lo utilizaron para sus juramentos, al invocar todos a Pitágoras como a un dios, y en todas las aserciones que efectuaban, no, por el que a nuestro linaje otorgó el número cuaternario, porque éste posee como fundamento la fuente de la perenne naturaleza. Ya las ciudades de Italia y Sicilia que, durante sus viajes, había encontrado sometidas entre sí, unas desde muchos años, otras recientemente, las liberó infundiéndoles un espíritu de libertad a través de los oyentes que en cada una de ellas tuvo. Eran estas Crotona, Síbaris, Catania, Regio, Himera, Acragante, Tauromenio y algunas otras, a las que incluso instituyó leyes por medio de Carondas de Catania y Saleuco de Locro, por estas se han ganado la envidia durante mucho tiempo entre sus vecinos. Cínico, tirano de Centoripo, cuando escuchó sus palabras, renunció al poder y distribuyó sus riquezas entre su hermana y conciudadanos. También acudieron a él, como cuenta Aristóxeno, los lucanos, los mesapios, los peusetios y los romanos, e hizo desaparecer completamente las desavenencias, no solo entre parientes, sino también entre sus descendientes hasta muchas generaciones y, en general, las de todas las ciudades de Italia y Sicilia, en cuanto a sus disensiones internas y entre sí. Pues para todos, bien se tratara de grupos numerosos o reducidos, tenía esta aguda sentencia: hay que desterrar la enfermedad de nuestro cuerpo con todo nuestro ingenio y hay que cercenarla con el fuego, con el hierro y con toda clase de medios. Pero, igualmente también, la ignorancia del espíritu, el derroche gastronómico, la rivalidad ciudadana, la discordia casera y la falta de moderación en todo. Y si hay que dar crédito a sus biógrafos, antiguos e importantes, su acción consultora la ejercía, incluso, entre los seres irracionales. En efecto, a la osa de Daunia que importunaba a los lugareños, la capturó, según dicen, y durante un tiempo la amansó, le dio de comer torta de cebada y frutos secos y, tras hacerle jurar que ya no atacaría a un ser animado, la dejó libre. Y ya, retirándose a los montes de encinas, no se la vio atacar en absoluto ni tan siquiera a un ser irracional. En Tarento vio a un buey que, en un enorme pastizal, daba cuenta de unas matas de habas, se acercó al pastor y le sugirió que le dijera al buey que respetara las habas. El pastor, bromeando, le respondió que no sabía hablar en la lengua de los bueyes. Se acercó Pitágoras y le susurró al toro, al oído, que no solo se alejara de las habas en aquel momento, sino que en lo sucesivo no las tocara. En Tarento, por el templo de Hera, permaneció por mucho tiempo un buey viejo, el llamado buey sagrado, que comía los alimentos que le ofrecían los visitantes. Se cuenta que se ocupaba con sus discípulos casualmente Pitágoras, en Olimpia, de los augurios, de los símbolos y de las señales por las que se manifiesta Zeus, y un águila que sobrevolaba el lugar descendió a donde estaban, la acarició y de nuevo la dejó ir, porque son mensajes de los dioses lo mismo que, entre los hombres, los que realmente reciben su afecto. En otra ocasión, poniéndose junto a unos pescadores, en tanto su red arrastraba del fondo un gran copo, predijo la cantidad de peces que estaban recogiendo, precisando el número. Los hombres se comprometieron a hacer lo que se les ordenara si su predicción se cumplía. Pitágoras les pidió, a su vez, que dejaran vivos los peces, después de contarlos con exactitud. Y lo más sorprendente es que ningún pez pereció, al permanecer fuera del agua, durante todo el tiempo que duró el recuento en su presencia. A la mayoría de las personas con que se relacionaba les recordaba la vida pasada que sus almas habían experimentado antaño, antes de vincularse al cuerpo que tenían. Y con pruebas irrefutables se declaraba a sí mismo la reencarnación de Euforbo, el hijo de Panto y, especialmente, celebraba y cantaba cadenciosamente con la lira aquellos versos de Homero, y sus cabellos, semejantes a los de las gracias, se mancharon de sangre, y sus rizos, que estaban sujetos con ceñidores de oro y plata. Y cual frondoso plantón de olivo que, plantado por un hombre en apartado lugar, donde brota en abundancia el agua, crece hermoso, y lo sacuden corrientes de toda clase de vientos, y de flores blancas se cubre, mas, de repente, se presenta un ventarrón, acompañado de fuerte tormenta,
lo arranca de su hoyo y lo tiende en tierra, así también, al hijo de Panto o, a Euforbo, de robusta lanza armado, el atrida Menelao, tras darle muerte, lo despojó de su armadura, pues omitimos como muy vulgares los sucesos que se cuentan sobre la ofrenda del escudo del frigio Euforbo a la argiva Hera, en Micenas, juntamente con los despojos troyanos. Afirmaban que, en una ocasión, cuando pasaba el río Cáucaso con muchos de sus discípulos, le dirigió a este la palabra. Y el río, emitiendo un sonido perceptible, que todos oyeron, le respondió, salve, Pitágoras, y casi todos aseguran que, en un único y mismo día, tanto en Metapunte, de Italia, como en Tauromenio, de Sicilia, se había entrevistado y conversado cara a cara con los discípulos de uno y otro sitio, siendo así que mediaban, por tierra y por mar, muchísimos, estadios que ni siquiera se recorrían en bastantes días. Se ha manoseado mucho que exhibió el muslo de oro a Avaris el hiperbóreo, cuando éste conjeturó que Pitágoras era el Apolo de los hiperbóreos, de quien, precisamente, Avaris era sacerdote, y aseguraba que el hecho era cierto. Igualmente, el que, cuando arribaba una nave y sus amigos deseaban que llegara el cargamento intacto, Pitágoras dijo, tendréis, naturalmente, un cadáver, y la nave atracó con un cadáver. Sobre nuestro personaje se han contado, de una manera uniforme y concorde, otros casos innumerables más asombrosos y más divinos. Para decirlo simplemente, de nadie se han supuesto más cosas ni más extraordinarias. En efecto, se recuerdan de él predicciones inequívocas de terremotos, rápidas prevenciones de epidemias, el cese de vientos violentos y de una granizada, y la suspersión de oleajes fluviales y marítimos para una cómoda travesía de sus discípulos. Empédocles, Epiménides y Avaris, que intervinieron en hechos de esta naturaleza, han realizado, en muchas ocasiones, prodigios parecidos. Sus poemas lo ponen de manifiesto. Y, en especial, la denominación de rechazavientos correspondía a Empédocles, la de purificador a Epiménides y la de caminante aéreo a Avaris, porque, por lo visto, montado en la flecha que le había regalado a Apolo, el de los hiperbóreos, caminando, en cierto modo, por los aires atravesaba ríos, mares y lugares inaccesibles. Esto es, precisamente, lo que algunos supusieron que le había ocurrido a Pitágoras cuando, en Metapunta y Tauromenio, en un mismo día, se relacionó con sus discípulos de una y otra ciudad. Con sus cadencias rítmicas, sus cánticos y sus ensalmos mitigaba los padecimientos psíquicos y corporales. Estos principios los desarrollaba para sus discípulos, pero, particularmente, escuchaba la armonía del universo, porque comprendía la armonía universal de las esferas y de los astros que en ella se mueven, y que no la percibimos por la pequeñez de nuestra naturaleza. Y con estas palabras lo atestigua Empédocles, cuando dice, había entre ellos un varón, poseedor de sólidos conocimientos, y dominador de toda clase de actos, especialmente de los sensatos, que, naturalmente, había logrado la grandísima riqueza de la inteligencia. Porque, cada vez que con toda ella efectuaba una tentativa, fácilmente veía cada uno de los seres existentes, en su detalle, en 10 o en 20 generaciones humanas. En efecto, las expresiones sólidos, veía cada uno de los seres existentes, riqueza de la inteligencia y otras semejantes son un indicio revelador de la selecta y singularmente crítica capacidad organizativa, por encima de otros, en el ámbito de la vista, el oído y el pensamiento. Por lo demás, las voces de los 7 planetas, la de la esfera de las fijas y, además de esta, la de la esfera de encima de nosotros, llamada entre ellos, por otro lado, Antitierra, había asegurado que eran las 9 musas. A la mezcla, sinfonía y, por así decirlo, atadura de todas ellas, llamaban Hemósine, de la que cada una era parte y eflugio como de un eterno increado. Al exponer sus hábitos cotidianos, Diógenes dice que a todos aconsejaba rehuir la ambición y la vanidad, que contribuyen particularmente a la envidia, y evitar las reuniones masivas. En efecto, desde el alba ocupaba su tiempo conversando en el umbral de su casa, acompasando su voz a la lira y cantando algunos peanes antiguos de Teletas, entonaba también los versos de Homero y Hesíodo que, estimaba, suavizaban el alma. Y practicaba ciertas danzas que creía proporcionaban al cuerpo agilidad y salud. Sus paseos no los hacía acompañado de muchas personas, por el hecho de que pudiera provocar la envidia, sino con 2 o 3, por los santuarios o bosques sagrados, escogiendo los lugares más tranquilos y más bellos. Apreciaba extraordinariamente a sus amigos, y fue el primero que declaró que los asuntos de los amigos eran comunes y que el amigo era la réplica de uno mismo, y si estaban sanos, pasaba su tiempo con ellos, si se encontraban enfermos del cuerpo, los cuidaba, y si sus lesiones eran psíquicas, les daba ánimos, como decíamos, a unos, con conjuros y ensalmos, a otros, con la música. También tenía para las enfermedades somáticas cánticos guerreros, al entonarlos, restablecía a los enfermos. Había otros que provocaban el olvido del dolor, calmaban los arrebatos de cólera y eliminaban los deseos absurdos. En cuanto a su régimen alimenticio, el desayuno consistía en panal de colmena o miel, y la comida principal en pan de mijo o torta de cebada y verdura hervida o cruda, pero rara vez en carne de los sacrificios rituales, y tampoco de cualquier parte de la víctima. Generalmente, cada vez que decidía penetrar en las cámaras recónditas de los dioses y pasar cierto tiempo en ellas, consumía alimentos que no producían hambre ni sed. Como alimentación contra el hambre, tomaba un compuesto a base de semilla de adormidera, sésamo, corteza de cebolla lavada minuciosamente hasta hacerle desaparecer su jugo, tallos de asfódelo, hojas de malva, harina, cebada y garbanzos, componentes que, troceados en proporciones idénticas, aderezaba con miel de limeto.
En cuanto a los alimentos contra la sed, consumía un preparado de semillas de pepinos y pasas pegajosas, a las que había despojado de sus pepitas, flor de cilantro, semillas, igualmente, de malva, verdolaga, queso rallado, flor de harina de trigo y requesón, ingredientes estos que mezclaba con miel de las islas. Aseguraba que Heracles había aprendido este régimen dietético de Deméter, cuando se encaminaba al desierto de Libia. Por ello su cuerpo guardaba la misma disposición, como trazado a cordel, sin encontrarse ya sano, ya enfermo, ni, por otra parte, aumentar de peso o de talla, o bien disminuir o enflaquecer, y su alma manifestaba constantemente, a través de su mirada, un talante inmutable. Porque no se expansionaba más por efecto del placer, ni, por influjo de la pena, se achicaba, ni evidenciaba la alegría ni se dejaba dominar por el dolor, y jamás lo vio a alguien reír o derramar lágrimas. Al hacer sacrificios, agradaba a los dioses porque trataba de propiciárselos con harina de cebada, galleta ritual, incienso y mirto, y mínimamente con seres animados, salvo que, ocasionalmente, lo hiciera con pollos y lechones. En una ocasión sacrificó un buey, pero de pasta, como afirman los escritores más rigurosos, cuando descubrió que el cuadrado de la hipotenusa del triángulo rectángulo era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo demás, cuantos temas trataba en conversaciones con sus discípulos consistían en consejos desarrollados de un modo expositivo o simbólico. Pues su sistema didáctico era doble. Y sus discípulos recibían el nombre de matemáticos, unos y acusmáticos, otros. Los matemáticos aprendían la argumentación en un tono elevado y desarrollada de un modo minucioso con todo rigor. Los acusmáticos recibían como lecciones únicamente los principios elementales de sus escritos sin una exposición demasiado rigurosa. Les aconsejaba que, sobre la naturaleza de los dioses, de los demones y de los héroes, hubiera un respetuoso elogio y tuvieran, al respecto, un pensamiento recto, para los padres y bienhechores, un talante afectuoso. Que obedecieran las leyes. Igualmente, que no adoraran a los dioses de pasada, sino que se aplicaran a ellos saliendo de casa, y que hicieran sacrificios, en un número impar, a los dioses celestes y, en número par, a los tónicos. Pues, entre las potencias contrarias, llamaba a la mejor mónada, luz, derecho, igual, permanente y recto, a la peor, diada, tiniebla, izquierdo, desigual, circular y móvil. También recomendaba lo siguiente: no destruir ni dañar planta de cultivo y que contuviera frutos, pero tampoco al animal que, por su índole natural, no fuera dañino a la especie humana, guardar, con fidelidad a quien lo confiara, un depósito, no ya de dinero, sino también de palabras, considerar tres aspectos diferentes de temas dignos de atención, que deben ser abordados y realizados. En primer lugar, el noble y bello; en segundo, el que es útil a la vida y, como tercero y último, el placentero, pero no admitía el placer populachero y marrullero, sino el firme, serio y exento de calumnia. Porque es doble la variedad de placeres, aquellos, por un lado, que obtienen su complacencia en el vientre y en los placeres eróticos, a través del lujo, equiparaba a los cantos homicidas de las sirenas; por otro, los que se sustentan en las cosas bellas y justas, necesarios para la vida, placenteros, a la vez y de inmediato, y que no comportan la posibilidad de arrepentimiento ante una contingencia futura, y de los que, afirmaba, se parecían a una armonía musical. Aconsejaba mantenerse preocupado en dos ocasiones, en el momento de irse a dormir y en el de despertarse del sueño. Pues en cada uno de ellos era necesario examinar los hechos ya realizados y los futuros, sacando cada uno por sí mismo un balance de los primeros y elaborando una previsión de los segundos. En efecto, antes del sueño cada uno debía cantarse estos versos: no acojas al sueño en tus delicados ojos hasta hacer, por 3 veces, un recorrido por tus actos del día, en qué he delinquido, qué acto he realizado, qué obligación he incumplido. Y antes de levantarse, los siguientes: en primer lugar, al levantarte de un dulce sueño, examina muy bien los actos que vas a realizar en el día. Tales eran sus consejos. Pero especialmente recomendaba decir la verdad, porque solamente ello podría hacer a los hombres semejantes a la divinidad. Pues también, según se había informado de los magos, el cuerpo del dios, que aquellos llaman oramases, se parece a la luz y su alma a la verdad. Enseñaba, igualmente, algunos otros preceptos que decía haber recibido de Aristoclea de Delfos. Hablaba también, en un tono misterioso, valiéndose de símbolos, de ciertos aspectos, que Aristóteles, precisamente, los ha señalado con profusión. Como, por ejemplo, el llamar al mar lágrimas, a las osas manos de Rea, a la playa del Lira de las musas y a los planetas perros de Perséfone. Y del ruido que se producía al ser golpeado el bronce, decía que era la voz de algún demonio encerrada en él. Había también otra clase de símbolos, del tipo siguiente: no pasar por encima de una balanza, esto es, no tener más de lo que a uno le corresponde, no atizar el fuego con el cuchillo, lo que venía a significar, no excitar con palabras aceradas a la persona hinchada de cólera, no deshojar una corona, esto es, no ultrajar las leyes, pues estas son las coronas de las ciudades. Otros eran de esta guisa: no comer un corazón, que equivalía a no afligirse por las penas, no sentarse en las quenices, esto es, no vivir ocioso, no volverse atrás cuando se está de viaje, es decir, no aferrarse a esta vida cuando uno se está muriendo, no caminar por las vías que frecuenta el pueblo,
en razón a que era contrario a seguir las opiniones de la mayoría y partidario de seguir las de las personas selectas e instruidas, no acoger golondrinas en la casa, esto es, no aceptar bajo el mismo techo a charlatanes que no pueden contener su lengua, ayudar a cargar un peso a los que lo llevaban, pero no a descargarlo, porque aconsejaba que a nadie se prestara ayuda por desidia, sino por virtud, no llevar las imágenes de los dioses en los anillos, esto es, no tener ni presentar a la multitud, sobre los dioses, opiniones y palabras corrientes o manifiestas, ofrecer a los dioses libaciones solamente por el asa de las copas, porque de ellos se infería honrarlos y celebrarlos con música. Pues esta penetra a través de los oídos, no comer lo que no está permitido, nacimiento, crecimiento, principio y fin, ni aquello de donde se origina el fundamento primero de todos los seres. Hablaba de abstenerse, respecto a los animales sacrificados, de los riñones, los testículos, las partes genitales, la médula, las patas y la cabeza. Pues llamaba soporte a los riñones, ya que en ellos, como en un cimiento, se fundamentan los animales, a los testículos y órganos genitales, procreación, porque sin su intervención no se origina el ser vivo. Llamaba crecimiento a la médula, que, para todos los seres vivos, es la causante de su desarrollo, a las patas, principio y a la cabeza, fin, dado que estas partes poseen las más importantes funciones rectoras del cuerpo. Aconsejaba abstenerse de las habas como si de carnes humanas se tratara. Y cuentan que su objeción la basaba en lo siguiente: en un principio el origen o génesis del universo se presenta en desorden, porque se concentran, se siembran y se pudren a un tiempo muchos seres y, poco a poco, se originó el nacimiento y distinción de los animales que nacían y de las plantas que brotaban de un modo simultáneo. Precisamente entonces, de la misma podredumbre, surgieron los hombres y germinó el haba. De ello aportaba testimonios evidentes. En efecto, si se mastica un haba, después de haberla triturado con los dientes, se expone por un momento al calor de los rayos del sol, y, a continuación, se retira uno y regresa al cabo de poco tiempo, se encontrará con que exhala el olor del semen humano. Y si se coge un haba en flor, cuando está creciendo, se pone un poco de ella, al obscurecerse, en una vasija de barro con una tapadera, se la entierra, y, al cabo de 90 días de haberla enterrado, se excava la tierra, se coge la vasija y se le quita la tapa, se encontrará uno, en lugar del haba, con una cabeza bien formada de niño o con un sexo de mujer. Aconsejaba también otro tipo de abstinencias, como, por ejemplo, de la matriz, del salmonete, de la ortiga de mar y de casi todos los otros productos del mar. Hacía referencia a sus anteriores encarnaciones, aduciendo que, en primer lugar, había sido Euforbo, en segundo, Etálides, en tercer lugar, Hermótimo, en cuarto, Pirro, y, en el momento presente, Pitágoras. Por ello demostraba que el alma es inmortal y, entre aquellos que han sido purificados, accede al recuerdo de su vida antigua. Practicaba una filosofía cuyo objetivo era preservar y liberar de determinadas trabas y ataduras a la mente que se nos ha asignado, sin la que, en modo alguno, nada sensato ni auténtico se puede conocer ni percibir, sea cual sea el sentido que utilicemos. Porque la mente por sí misma todo lo ve y todo lo oye, lo demás es sordo y ciego. Y una vez que se encuentra purificada, hay que proporcionarle algo que le sea útil. Y esto es lo que él procuraba, en su discurrir de medios. En primer lugar, la conducía suavemente a la contemplación de los seres incorpóreos, eternos y de su misma raza, que permanecen idénticos y sin alteración, avanzando después, poco a poco, por temor a que, perturbada por un cambio repentino e imprevisto, se desanimara y se cansara en virtud de la alimentación tan nociva y duradera que había recibido. Por consiguiente, a causa de las ciencias y especulaciones que tienen lugar en la frontera de los cuerpos y de los incorpóreos, en una dimensión triple en cuanto cuerpos, pero sin resistencia en cuanto incorpóreos, se ejercitó poco a poco en los seres reales, conduciendo con habilidad técnica los ojos del alma, desde los seres corpóreos que jamás se mantienen idénticos, ni siquiera en una mínima cantidad, hasta la adquisición de su alimento. Por ello, introduciéndolos en la contemplación de las auténticas realidades, hacía dichosos a los hombres. Así, pues, el ejercicio de las matemáticas había sido aceptado en su sistema. El estudio de los números, como asegura, entre otros, Moderato de Cádiz, que reúne en 11 libros, muy atinadamente, las opiniones particulares de los escritores, se emprendió por la siguiente razón. Al no poder, dice, transmitir de palabra con claridad las primeras formas y los primeros principios, a causa de la dificultad de concebirlos y de expresarlos, se aplicaron a los números por la claridad de su enseñanza, imitando de ese modo a los geómetras y a los maestros de escuela. Porque como estos, en su intento por transmitir el significado de las letras y estas mismas letras, recurrieron a los caracteres del alfabeto, diciendo que estos caracteres son las letras en lo que respecta al comienzo de una enseñanza, después, sin embargo, enseñan que esos caracteres no son letras, sino que representan un concepto, a través de ellos, de las auténticas letras, y también los geómetras, al no poder representar con la palabra las formas corpóreas, se aplican al dibujo de las figuras, diciendo que un triángulo es esto, pero sin querer que ello sea lo que cae bajo la vista, sino lo que tiene determinada característica, y, en base a ello, sostienen su concepción del triángulo. Así también, en lo que respecta a las primeras razones y formas, los pitagóricos hicieron lo mismo, como no podían explicar por la palabra las formas incorpóreas y los primeros principios, se aplicaron a la demostración por medio de los números. Y así, llamaron uno a la razón de la unidad, de la identidad, de la igualdad, y a la causa del acuerdo y simpatía del universo y de la conservación de lo que se mantiene en una identidad inmutable. En efecto, el uno,
en las partes, lo es tal por encontrarse unido y de acuerdo con ellas por la participación en la causa primera. En cambio, a la razón de la alteridad, de la desigualdad, de todo lo divisible que se sustenta en el cambio y en la inestabilidad, lo llamaron biforme y dualidad, porque, también en los particulares, tal es la naturaleza dual. Estas concepciones no es que se den en ellos, y en los demás en modo alguno. Ciertamente es posible ver que otros filósofos han aceptado algunas potencias unificadoras y sustentadoras del universo, y en ellos aparecen algunos conceptos de igualdad, de disimilitud y de alteridad. Pues bien, a estas concepciones, por mor de la claridad docente, las llaman con el nombre de uno y de dualidad. Pero, por supuesto, no les importa decir biforme, desigual y disímil. De igual modo, esta concepción se da también para los demás números. Cada uno de ellos, en efecto, ha sido estructurado de acuerdo con determinadas potencias. Porque, volviendo a lo anterior, en la naturaleza existe algo que tiene principio, medio y fin. De tal forma y de tal naturaleza proclamaron el número 3. Por ello, también dicen que es triforme todo lo que se basa en una situación medial. Y de este modo también denominaron a todo lo que tiene fin. Y lo que es final dicen que se conforma a ese principio y en él se ordena. No pudiendo denominarlo de otra manera, se sirvieron del nombre de tríada, y, al querer llevarnos a esa concepción, nos introdujeron en ella por medio de esa forma. Esa concepción se da también para los demás números. Estas son, en efecto, las normas según las cuales se ordenaron los números de que hablamos. Los siguientes se mantienen en una clase y potencia, a la que llamaron decena, como si fuera un receptáculo. Por ello, también, dicen que el 10 es un número perfecto, más bien, el más perfecto de todos, porque comprende en sí toda diferencia numérica, toda clase de razonamiento y toda proporción. Porque, si la naturaleza universal se circunscribe en las razones y proporciones numéricas y todo lo engendrado se regula, en su crecimiento y perfeccionamiento, de acuerdo con unas razones numéricas, y si, además, todo razonamiento, toda proporción y toda forma numérica los contiene la década, como no se la puede llamar número perfecto. Tal era el estudio pitagórico de los números. Por su causa aconteció que esta singularísima filosofía se extinguió, en un principio, por su carácter enigmático, después, también, por el hecho de haberla escrito en dórico, porque este dialecto resulta algo obscuro, y justamente por ello se sospecha la condición de apócrifas y de entendidas a medias las opiniones formuladas en él, en el sentido de que no eran auténticos pitagóricos los que las expresaron. Aparte de esto, Platón, Aristóteles, Espeusipo, Aristóxeno y Genócrates, según aseveran los pitagóricos, se apropiaron, mediante un pequeño arreglo, de los aspectos fructíferos. En cambio, los rasgos superfluos, ligeros y todo aquello que, posteriormente, presentaron los calumniadores de un modo injurioso, para destrucción y burla de la escuela, los recopilaron y dispusieron como aspectos propios de la secta. Pero esto realmente sucedió después. En Italia, en un extenso ámbito, Pitágoras y los discípulos que lo acompañaban eran tan admirados, que las ciudades confiaban los gobiernos a sus partidarios. Pero, más tarde, fueron objeto de envidia y se tramó contra ellos la siguiente conjuración. Silón de Crotona, que sobresalía entre sus conciudadanos por su linaje, por la fama de sus antepasados y por su abundancia de recursos, y que, por otra parte, era difícil, violento y despótico, ya que utilizaba su séquito de amigos y el poder de su riqueza para la violenta comisión de injusticias. Se estimaba, este personaje, merecedor de todo lo que le parecía bello, y consideró que era muy digno de participar en la filosofía de Pitágoras. Se presentó, pues, a este, jactándose y manifestando su deseo de unírsele. Mas Pitágoras lo examinó a través de sus rasgos físicos, comprendió su índole natural por los signos que había captado en su cuerpo y le pidió que se marchara y se dedicara a sus cosas. Esto molestó sobremanera a Silón, por estimar que se le había ultrajado, aparte de que ya era una persona difícil e incapaz de dominar su cólera. Pues bien, reunió a sus amigos, acusó a Pitágoras y tramó un complot contra él y sus familiares. A continuación, hay quienes dicen que se reunieron los amigos de Pitágoras en casa del atleta Milón, en ausencia de aquel, pues se había ido a Delos junto a Fresídes de Siros, que había sido maestro suyo, para cuidarlo de la enfermedad que había contraído, conocida como pediculosis, y para tributarle los honores fúnebres, y a todos les dieron muerte en el sitio, metiéndoles fuego por todas partes y lapidándolos. Dos lograron escapar del incendio, Arquipo y Lisis, según cuentan antes. De ellos, Lisis residió en Grecia y fijó su domicilio en Tebas y se relacionó con Epaminondas, de quien fue maestro. Dice Arco y autores más exactos aseguran que Pitágoras estaba presente en el momento del ataque, pues Ferecides había muerto antes de su partida de Samos. A 40 de sus partidarios los apresaron reunidos en una casa particular, la mayoría pereció aisladamente, por la ciudad, tal como se encontraban. Al ser derrotados en un principio sus amigos, Pitágoras se salvó en el puerto de Caulonia, y de allí, a su vez, pasó a Lócride. Los locros, por su parte, cuando se enteraron, enviaron a algunos de sus amigos a los límites de su territorio. Y cuando se encontraron con él, le dijeron: Pitágoras, sabemos de ti como hombre prudente y hábil, pero como nada podemos reprochar a nuestras propias leyes, trataremos de atenernos a las circunstancias presentes. Tú, por tu parte, encamínate a algún otro lugar, llevándote de nosotros lo que necesites. Y, una vez que salió de la ciudad de los locros del modo que se ha dicho, puso rumbo a Tarento. De nuevo, también allí, tuvo experiencias semejantes a las de Crotona, y se dirigió a Metapunte. En efecto, por todas partes tuvieron lugar grandes convulsiones políticas, que, incluso hoy día,
Recuerdan y cuentan las gentes del lugar, denominándolas de los tiempos de los pitagóricos. Y pitagóricos se llamó toda la facción que acompañó a Pitágoras. Y en territorio de Metapunte dicen que murió Pitágoras, se había refugiado en el santuario de las musas, donde permaneció 40 días privado de alimentos. Cuentan otros que, mientras el fuego destruía la vivienda en que se hallaban reunidos, los propios compañeros, echándose cara al fuego, le ofrecieron una salida al maestro, haciendo una especie de puente sobre las llamas con sus propios cuerpos. Se escapó Pitágoras del incendio de este modo y, descorazonado por la falta de sus parientes, se quitó la vida. Habiéndose apoderado la desgracia de este modo de los miembros de la secta, desapareció el conocimiento de ella, conservado hasta entonces en secreto en los corazones, y solo se recordó, entre las gentes de fuera, los conceptos ininteligibles. Porque del propio Pitágoras no había ningún escrito, y los que lograron escapar, Lisis y Arquipo, al igual que los que emigraron, salvaron escasos destellos de aquella filosofía, oscuros y difíciles de captar. En efecto, aislados y descorazonados por lo sucedido, se dispersaron cada uno por su lado, rehusando la compañía de los hombres y, al tomar la precaución de que el nombre de la filosofía no desapareciera del mundo y se hicieran, por ello, odiosos a los mismos dioses, reunieron unas memorias sucintas y recopilaron los escritos de los antiguos y sus recuerdos, y los dejaron donde a cada uno le sorprendió la muerte, conjurando a sus hijos, hijas y esposas a no entregarlos a nadie de fuera de la familia. Este proceder lo conservaron por mucho tiempo las familias, transmitiendo por sucesión la misma recomendación a sus descendientes. Podríamos aportar testimonios, dice Nicómaco, de su especial renuncia a las amistades extrañas, y también de su decidido empeño en evitarlas y precaverse de ellas, igualmente, sin embargo, del mantenimiento de un firme afecto mutuo durante muchas generaciones. Parte de estos hechos asegura Aristóxeno, en su vida de Pitágoras, haberlos oído personalmente de Dionisio, el tirano de Sicilia, cuando fue expulsado del gobierno y ejerció de maestro en Corinto, y lo expresa de este modo, de lamentaciones y llantos de peticiones, súplicas y en una ocasión Dionisio probarlos, al asegurar a algunos que, si eran apresados y se asustaban, no persistirían en su fidelidad mutua, hizo lo siguiente, fue aprehendido Fintias y conducido ante el tirano, Dionisio lo acusó de tramar un complot contra él. El hecho fue puesto al descubierto y se le condenó a muerte. Él le respondió, puesto que así lo has decidido, concédeme, al menos, el resto del día para administrar mis asuntos y los de Damón, era este compañero suyo de la secta y, como era mayor, le había correspondido a él encargarse de una buena parte de los intereses del otro. Le pidió que lo dejara ir, ofreciendo como garantía a Damón. Accedió Dionisio a ello y se mandó a buscar a Damón, quien, al oír lo sucedido, se ofreció en garantía y aguardó el regreso de Fintias. Se maravilló, entonces, Dionisio de lo que estaba ocurriendo. Y aquellos que habían propuesto al principio la prueba se burlaban de Damón por estimar que sería dejado en depósito. Pero, al ponerse el sol, llegó Fintias para someterse a la muerte, con lo que asombró a todos, y Dionisio los abrazó afectuosamente a los dos y les pidió que lo aceptaran como un tercer amigo. Mas ellos, a pesar de sus insistentes ruegos, de ningún modo accedieron a tal cosa. Esto es lo que contó Aristóxeno por haberlo oído del propio Dionisio. Pero Hipóboto y Neantes cuentan de Milias y Timica,